Bueno, buenos días para los que miran la grabación en diferido. Eso espero. Ok, hoy vamos a platicar un poquito más sobre procedimientos de seguridad, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando sobre las políticas de seguridad de la empresa y cómo nos puede ayudar el servidor de dominio con el Active Directory a controlar todo eso en las computadoras, pero las computadoras que no se pegan al dominio hay que ponerle esas características en la directiva de seguridad de Windows, ¿verdad? Un ejemplo aquí fácil sería como, por ejemplo, el uso de contraseñas, ¿verdad? Que aquí se configura el historial de contraseñas, ¿verdad? Para que no pongan contraseñas muy seguido, que cuál sea la longitud mínima, complejidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, hablamos también un poquito sobre seguridad que se puede poner, digamos, en los exploradores, en los navegadores, ¿verdad? Para que no se vayan metiendo así algunas amenazas a los equipos. Y, digamos, ahorita nos tocaría hablar un poquito sobre qué procedimientos de seguridad podemos aplicar para la protección de datos. Acá, por ejemplo, puede hacerse por medio de un firewall de Windows. Hay, en una empresa me recuerdo yo que una vez eh, nos llegaron a ofrecer un equipo, ¿verdad? Era como un servidor, así, que se llamaba Barracuda. Entonces, ese lo que hacía era filtrar todos los correos que llegaban a la empresa, ¿verdad? Entonces, lo sospechoso de ese servidor, ¿verdad? Y esto de ahí donde yo no estaba muy de acuerdo, es de que, digamos, cuando nos prestaron el servidor una semana para que probáramos cómo servía, ¿va? Entonces, en nuestros correos ya no llegaban tanto spam. Y después cuando quitamos el servidor de Barracuda, me empezó a llegar spam, pero así como que qué exagerado, ¿verdad? Casualmente. Entonces el gerente de la empresa se paniqueó y compró el servidor, ¿verdad? Que era carísimo. Y con licencia, ¿verdad? No era como que había que estarlo comprando cada año, pero bueno. A mí se me hace que ahí hubo algo raro, ¿verdad? Como les digo, no recibíamos tanto spam hasta después que quitamos ese servidor, ¿verdad? Pero es alguna forma de proteger la red, ¿verdad? Por medio de firewall también. En- se puede utilizar protección de los datos tipo biométrica, ¿verdad? Hay unas laptops que tienen, por ejemplo, un sensor de huella digital, por ejemplo, así como en las computadoras de Ban Rural, ¿verdad? Cada vez que uno hace una transacción, le dicen a uno, ponga su dedito aquí, entonces ahí queda registrada todas las transacciones que se hacen, queda registrada la huella digital del cajero y la huella digital del cliente, ¿verdad? Es parte de la seguridad, ¿verdad? Porque uno, digamos, no se podría poner a hacer alguna tranza con el cajero porque sabe que ahí dejó su huella digital marcada, ¿verdad? Entonces, de que ahí no hay tales de que fue alguien más. Entonces, esa es otra forma de agregarle seguridad, digamos, a los equipos, ¿verdad? Como digo, depende mucho de a qué se dedique la empresa, ¿verdad? Porque a veces no es necesaria tanta seguridad, ¿verdad? Aunque aquí entre nos, a mí me pasó y así. Por ejemplo, que por no entrar en detalles, ¿verdad? A veces encontré que alguien entraba al salón y se ponía a ver algunas computadoras, entonces cuando eso me pasa, pues, eh, tengo que empezar a ponerle contraseña a las computadoras, ¿verdad? Y eso es así como que siempre hay que tener seguridad. Hay que tener una política de copias de seguridad, ¿verdad? De las computadoras, especialmente de si son computadoras de, digamos, de gerentes o de coordinadores de por el estilo, ¿verdad? En una empresa que trabajé, también les cuento que yo estaba hablando con la encargada de recursos humanos, ¿verdad? Y fui y le dije, y como a mí sí se me da eso de las premoniciones, creo yo que por eso es que más risa me da, pero le dije, mire, necesito hacerle backup a su computadora porque tenía una laptop, ¿verdad? Entonces, que sí, que no me da tiempo, que no sé qué. Yo le digo, mire, pero es que yo necesito sacar el backup, ¿verdad? O sea, eso es parte de nuestra política de seguridad, ¿verdad? Entonces, como me dijo así, como que no, es que estoy muy ocupada, que no sé qué.
Entonces viene yo y le dije, mire, le voy a mandar un correo solicitándole que me dé su computadora para hacer backup, ¿verdad? Solo porque yo necesito tener evidencia de que yo le pedí que le hiciéramos el backup, ¿verdad? Porque es parte de mi trabajo. Entonces, le mandé el correo y todo, ¿ah? No pasan a creer que al día siguiente le roban la computadora. Es que yo me mataba. No solo tuvimos que comprar otra computadora, sino después llegó conmigo, así, con la cabeza abajo, y dice, tenía razón, usted me lo dijo, que no sé qué, y así como que. Y entonces, desde esa vez, cuando yo le decía, ¿le sacamos backup a su computadora? Decía, sí, señor, de una vez, dele. Entonces, ahí sí que eh, eso de sacarle copia de seguridad a los datos es importante, ¿verdad? También les puedo contar, cuando yo era administrador de plataforma de los cursos en línea en Intecap, tenía backup en la nube, tenía backup en la computadora, tenía backup en disco externo y tenía backup en DVDs, ¿va? Entonces, decía como que qué tanto backup de los cursos y de los datos, ¿verdad? Se manejaba mucha información ahí. Entonces, decía yo, pero es que lo que pasa es que nunca sé de qué lado le viene a uno el trancazo, ¿verdad? Entonces, hay que estar prevenido por todos lados. Entonces, ¿qué les digo? Una vez teníamos una practicante y le dijeron, anda a revisar la compu de Blue. Y vino y dijo que la formateé, dijo, y cuando yo fui a almorzar y regresé, mi computadora estaba formateada. No tenía, pero ni Office. Entonces yo así como que, ¿pero qué diablos va? Y se borró todos mis archivos, ahí sí que, todo de todo lo borró, ¿verdad? Entonces así como que solo rodó una lágrima por mi mejilla. Entonces dije, "Oh, no me pongan a ese practicante enfrente porque voy a ser grosero". Entonces, pero sí me borró toda la computadora, ¿verdad? Entonces, pero lo bueno que, como les digo, la desconfianza, ¿verdad? Entonces tenía backup de todo y recuperé la mayoría de mi información. Por cierto, ahí para datos personales, la mejor forma de tener backup es compartir, qué sé yo, por ejemplo, si fueran programas, ¿verdad? Compartirlos con los cuates, entonces, si se los borran a uno, le dice uno, ¿me puedes dar copia de lo que te pasé? Entonces, es la forma más barata de hacer backup, ¿verdad? Aunque en la actualidad creo que todos mis datos los tengo en Drive, ¿verdad? Ya les he contado que ya voy pasando de los 6 teras de datos de información. Entonces, creo que el Google Drive es lo más seguro, ¿verdad? Y sí no he tenido problemas. Pero, por ejemplo, ahí cuando era administrador de plataforma de los cursos en línea también, hubo una vez que el que nos daba servicio de hosting andaba aburrido y dijo, les voy a borrar su página web y todo su Moodle. Y vino y lo borró. Entonces un día simplemente así cuando yo dije, ¿y qué pasó? Aquí no hay nada. Entonces, dijo, es que como me cancelaron el contrato, dije, no, no lo cancelamos. Dijo, ay, perdón, me equivoqué, me dice el ingrato. Entonces, y todo lo que teníamos ahí, lo borré, va. Entonces ahí sí que golpe dado, no hay quite. Entonces, sí, como les digo, lo bueno que como tenía backup, ¿verdad? Creo que eso perdimos como una semana de tareas, pero la cosa es recuperarse rápido de eso lo que pasaba. Entonces, sí es importante tener copias de seguridad, ¿verdad? En las empresas, sí es cosa seria. Hay que ver qué herramienta nos ayuda o política tenemos, ¿va? Digamos, otras opciones que se tienen es, se puede activar el Windows BitLocker, ¿va? Que es un cifrador del disco duro para que nadie lo pueda leer. Y también, por ejemplo, en un banco, cuando se quiere eliminar un disco duro, ¿va? Como hay información, qué sé yo, como quien dice, direcciones, teléfonos, o sea, cuánto dinero tiene la gente. Entonces, si alguien por ahí encuentra un disco duro que fue de un banco, no, tiene que ir con toda la información borrada, ¿verdad? Entonces hay algunas herramientas, creo que por ahí también en el Hirings Boot había un par de esas, que lo que hacen no es precisamente borrar el disco, sino lo que hacen es que lo escriben todo, o sea, con ceros y unos, dijo el otro, lo llenan todo, 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 a manera que después ya no se pueda leer la información que estaba ahí antes, ¿verdad? Porque lo normal cuando se borra la información es que solo borran un archivito y dejan lo demás ahí, ¿verdad? Pues que se pueden recuperar algunos, pero no muy completos. Pero para que vean que sí es necesario también ese tipo de seguridad y desconfianzas, ¿verdad?
Entonces, hay lugares que de una vez son bien paranoicos también, ¿verdad? Cuando sacan una computadora, dicen nuestra información es valiosa y creo que hasta los cables quieren quemar y destruir, entonces yo no, se pelan, ¿va? Pero igual por algo será la desconfianza, ¿va? Eh, Protección contra el software malicioso, ¿verdad? Sobre todo esos que hacen ransomware, que son secuestros de datos o de explorador, ¿va? Eh, un buen programa antivirus, ¿verdad? Que tenga el anti-malware, ¿verdad? Sería lo mejor. Ahí lo que les puedo contar es, creo que, ¿cómo se llama? Norton. Una vez tuvimos ahí en Entecap Norton Internet Security y ese era bastante bueno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a veces me recuerdo un par de veces que me salió un mensaje ahí de que la computadora con tal IP está intentando atacar su máquina, ¿verdad? Entonces dije, ah, puchis, qué detallado, ¿va? Entonces ya fui a linchar al que estaba utilizando esa máquina a ver qué había puesto y ya estaba con virus, ¿verdad? Y estaba atacando la red. Entonces, eh, creo que la mayoría de los antivirus que tengan Internet Security, ¿verdad? Esa versión Internet Security, creo que en la actualidad casi es muy necesario tenerlos, ¿verdad? SET es bastante bueno también. Ahí, entonces, obviamente, cuando ustedes estén trabajando en una empresa, ¿verdad? No, nada de que vamos a liberar reset o algo así por el estilo, no, sino que la idea es que ustedes recomienden un antivirus que tenga Internet Security, ¿verdad? Y comprado y bien legal, ¿verdad? Porque eh, no hay que, no hay que correr riesgos en cuanto a antivirus, ¿verdad? No me recuerdo si a ustedes ya les conté de eso, de que en una empresa donde yo trabajaba dijeron, vamos a comprar antivirus para todas las máquinas. Y compraron para 90 máquinas, ¿verdad? Y cuando acababan de comprar el antivirus, ¿verdad? Le pregunto yo al que compró el antivirus, si no, le digo así, voy a preguntar como que fuera idiota, le digo, pero solo es que me da curiosidad. Y le digo, ¿los servidores no necesitan, no son computadoras? Sí son, me dijo, va. Yo le dije, ¿y necesitan antivirus? Y dijo, me llévala. Sí. Entonces volvió a llamar y dice, disculpe, ¿me puede vender unas 6 licencias más, ¿verdad? Sí, como no, con mucho gusto, ahorita le cambio la cotización, que no sé qué, que no sé cuánto, va, ok. Y cuelga, va. Cuando terminó de colgar, le digo yo, ¿y no pensamos comprar más computadoras? Y dijo, decime todo de un solo. Yo, ay, perdón, es conforme se me va ocurriendo. Entonces, siempre hay que tener incluso eso planificado, ¿verdad? Si uno va a poner más computadoras, hay que tener el antivirus ya comprado, ¿va? Suena obvio, sí, pero sí hay que tener licencias para todo eso y un buen control de licencias, ¿verdad? Porque ahí, si no pueden ir a usar las licencias en otro lado, ahí en Intecap no nos dejan tocar las licencias, ¿va? Dicen, yo voy, te la instalo y no te digo los códigos ni nada. Entonces, tienen razón de ser desconfiados, pero bueno. Eh, a ver, mm, un poquito más de técnicas de seguridad, ¿verdad? Aquí todas las computadoras tienen que estar en un mismo grupo de trabajo, ¿verdad? En una empresa, ¿verdad? Aquí es casi siempre una combinación, ¿verdad? O sea, o están en el servidor de dominio o están en un grupo de trabajo. No puede estar cada quien andar en donde quiera, ¿verdad? Entonces, esa es parte también de la técnica de seguridad que se tiene que aplicar. Cuando algunas otras técnicas comunes, por ejemplo, si alguien necesita trabajar a distancia, bueno, y pero ahora en la actualidad hay que hacerlo más, ¿va? Pero digamos que tienen que accesar o conectarse desde algún lugar remoto, pues se utiliza una VPN. Y si se utilizan access point en la empresa, ¿verdad? También una política sería no transmitir la SSID del wireless, ¿verdad? Entonces, eso no es como que dé mucha seguridad, pero sí, pero con que no se enteren que hay wifi, eso ayuda mucho a que alguien no se ponga ahí a trastear, ¿verdad? No ponerle al wifi un nombre así como hackeame si puedes, porque Dios guarde. Eso motiva mucho a la gente a que lo hackeen, solo por el gusto de darle a uno en la torre. Siempre, ¿verdad? Cambiar
la seguridad a WPA2, ¿verdad? Que esas no la van a poder descifrar en internet, en el Wi-Fi, ¿verdad? En desactivar el plug and play para que no, como son computadoras de trabajo, no tienen nada que ver con juegos, entonces quitamos eso para que no haya ningún problema, ningún riesgo ahí, una puerta abierta de seguridad, ¿verdad? Otro procedimiento de seguridad importante es siempre actualizar todos los programas, ¿verdad? Por ahí había unos técnicos que yo vi, sí, que no eran de mi aula, pero lo que hacían era desactivar las actualizaciones de Windows porque si es que la compu se pone lenta, y que qué aburrido, que no sé qué. Entonces, no, ¿verdad? Eso es muy importante ahí mantenerlo lo más actualizado, que por cierto, entre ayer y hoy se me andaba actualizando el Windows y por eso se me andaba trabando esta compu, porque cuando actualiza esta compu no aguanta mucho. Eh, digamos, si hubiera alguna computadora en nuestra red local que de plano tienen que dejar que un montón de gente entre a esa computadora, entonces lo que se hace es ponerla, digamos, de manera lógica, digamos, fuera de la red interna, ¿sí? Entonces ahí se pone en algo que se llama una zona ay, ¿cómo que se pronunciarlo? Sí. Desmilitarizada, sí. Zona desmilitarizada. ¿Qué es eso? Digamos, es como, digamos, en la empresa ponen un grupo de servidores que no están adentro de la empresa, pero entonces toda la gente que viene, toda la navegación que viene del internet puede entrar en ese servidor, ¿va? Y no tiene comunicación con la red interna porque a veces le dan acceso a un servidor que está en la red interna y ahí sí pueden colarse para un montón de lugares más, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Protección física del equipo, entonces ahí, por ejemplo, hay que tener todo bajo llave. Sí. Eh, aquí dice, hay que considerar si le puede poner una contraseña en la BIOS, ¿verdad? Entonces ahí sí que hay que ver la política de la empresa, ¿verdad? Pero número uno, poner una buena contraseña. Número dos, que no se les olvide esa contraseña, ¿verdad? Porque si no, también es un harakiri. No se vayan a poner a trastear su BIOS y pónganle contraseña, porque si por ahí se le pierden, ya no pueden hacer mucho ahí en esa BIOS, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, eh, siempre hay que usar algo, ser desconfiado, ¿verdad? Ahí también en los equipos hay que mantener, digamos, el cuarto de servidores, no es como que todo el mundo llegue y puede trastear ahí el cuarto de servidores, ¿verdad? Entonces hay que poner ahí seguridad, ¿verdad? Tratar de que solo puedan ingresar por medio de alguna tarjeta o poner cámaras de videovigilancia o siempre, mm, casi siempre no se quieren gastar en eso, pero es importante. Después de que pasa algo, después de decir, mejor siempre sí pongamos cámaras, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esa conciencia por ahí. Ok, entonces hasta ahí lo vamos a dejar por hoy. Vamos a parar la grabación y platicamos. Espero no haberlos aburrido mucho.